Estaremos presentando la actividad 3, que es sobre los tipos de transformadores. Nuestro equipo está conformado por Joel Alejandro Puelcanul, Azueta Sosa Jorge Arturo, Méndez Medina Manuel Antonio, González Ay José Alejandro y su servidor Velázquez Chi Carlos David. Eh, en este momento voy a hablar yo y cuando vaya a seguir otro compañero lo voy a mencionar. Siguiente, por favor. Bien, yo voy a hablarles sobre los transformadores de distribución. ¿Qué son los transformadores de distribución? Pues los transformadores de distribución son todos aquellos cuya potencia es de 500 kilovoltampere o inferior y sus tensiones nominales van de 23.000 volts a inferiores. Estos mayormente se utilizan, por ejemplo, en los apartamentos, almacenes, centros comerciales y zonas rurales, o sea, los pueblos y así. Eh, Esa es su finalidad. Y también se debe escoger adecuadamente y conocer bien el consumo que se va a utilizar en cada lugar para que este se pueda conectar a la red de media tensión y pues no presente ningún problema. Pues como bien sabemos, se pueden clasificar en monofásicos del lado derecho, bifásicos en medio y trifásicos del lado izquierdo. Pues mayor, o sea, si es trifásico, pues va a aguantar más potencia. También existen dos tipos de transformadores de distribución. El autoprotegido, que mayormente son monofásicos o bifásicos, y sus potencias van de 25.000 voltamperes hasta 23.000. Y su característica principal es que posee fusibles de protección y así ya no se tienen que utilizar los dos monofásicos desconectados y los de subestación unitarias. Estos están compuestos por una celda de baja tensión y una celda de media tensión, los cuales están montados sobre una base común y especialmente se diseña para la intemperie y para una amplitud de operación de hasta 5.500 metros. Ahora veremos los transformadores que son los tipo poste. Estos ya son los que se utilizan para, pueden ser para electrificación urbana o rural, pues ya así depende de la ubicación. Se pueden conectar a una o dos líneas de alta tensión y deben cumplir con las normas de la CFE, por ejemplo la RN F025. Y estos tipos de transformadores pueden ser aplicados en sistemas aéreos, en fraccionamientos residenciales, industrias, centros comerciales y cargas diversas. Pues su finalidad pues, es para distribuir la energía eléctrica con distintas conexiones de alta y baja. Ahora veremos el ejemplo de un transformador tipo poste trifásico. Boquillas de alta tensión, estas sirven para conectar las guías de los devanados hacia el exterior y de esta forma se puede mantener la hermeticidad y el aislamiento eléctrico, así pues como las boquillas y sus protectores. El puente de la baja tensión a tierra y la conexión de baja tensión a tierra. Del lado derecho tenemos la provisión para el llenado de aceite y la prueba de hermeticidad, pues como su nombre lo dice, pues para el aceite que tiene que ser dieléctrico. Las orejas de izaje, esto es para
para darle ángulo, o sea, al, como lo queramos acomodar para el transformador. Válvula de alivio de sobrepresión, la placa de datos, donde nos indica todo sobre el transformador, el soporte para montaje a poste y el conector para puesta a tierra. Ahora veremos uno monofásico. Pues bien, arriba tenemos la terminal de alta tensión de porcelana, o también se le puede conoce como pararrayos. Em, el cincho de sujeción y cierre de la tapa, las orejas de levante, las terminales, la cinta de cobre para aterrizar el tanque, los interruptores termomagnéticos para baja tensión, su protección, el aceite, los soportes para montaje a postes soldados a la pared del tanque, un cambiador de derivaciones sin necesidad de carga y las placas de características y el conector de puesta a tierra. Todos estos transformadores pueden ser puestos a prueba como bien ya sabemos la prueba de circuito abierto, la prueba de cortocircuito para verificar su funcionamiento. Ahora les va a explicar mi compañero González Hay los transformadores de tipo estación. Bueno, a mí me tocó el tema 5.3.2, transformador tipo estación. Siguiente, por favor. Bueno, un transformador tipo estación es un dispositivo eléctrico diseñado y construido para ser instalado en subestaciones eléctricas interiores o exteriores. Es capaz de soportar las condiciones a las que estará sometido durante su operación. Es el tipo de frente vivo. Cuenta con accesorios para conectarse a sistemas de distribución aérea. Siguiente, por favor. Ventajas. Una de sus ventajas es que este tiene menor costo de mantenimiento y operación con un promedio de vida mayor de 40 años. Siguiente, por favor. Ofrece una alta resistencia de ambientes bajo condiciones extremas y de bajo trabajo pesado. Ese tipo de transformadores proveen una operación segura a la que la interconexión con otros equipos o tableros y en general en aplicaciones eléctricas interiores o exteriores. Pueden operar a dos diferentes capacidades, dependiendo el tipo de enfriamiento seleccionado, OA o FA, que incluyen certificación ANC, de acuerdo a normas NMX 1, J, guión 116, vigentes a la versatilidad de conexión, tanto en estructuras tipo H como en instalaciones a nivel de piso o con líneas eléctricas subterráneas. Siguiente, por favor. Características. Una de las características es que vienen siendo trifásicos de clase aislamiento de 15 kVA, 25 kV y 34.5 kV. Aislamiento con capacidad térmica de 55 grados Celsius. Elevación de temperatura de 65 grados Celsius. Con un tanque reforzado de acero al carbón con recubrimiento resistente a la corrosión, con una tapa sujeta al tanque con tornillería de acero inoxidable. Accesorios tipo frente vivo, cambiador de derivaciones operación exterior, boquillas de baja y media tensión con conectores para aceptar conductores de aluminio o cobre. Siguiente, por favor.
partes. Bueno, las partes que construyen este aparato son boquillas de alta tensión, que las podremos encontrar en la parte superior del transformador. A la parte trasera podemos observar que tiene unos tubos de radiadores, es el sistema de enfriamiento de la misma estación. A un costado izquierdo del transformador cuenta con una manija del cambiador de derivaciones y instrumentos indicadores, que son las agujas, manecillas, todo. De la parte superior cuenta con los agujeros de inspección. Esos agujeros vienen atornillados con tornillos de acero resistentes. En la parte de enfrente podemos observar que tiene unas boquillas de baja tensión, el mismo tanque que forma parte de una gran parte de todo el transformador, placas de tierra, una válvula de drenaje para el aceite que lleva adentro. Y bueno, pues esas son las partes de un transformador trifásico. Siguiente, por favor. La norma aplicable obligatoria para estos transformadores es la NMX-J-169-ANCE- del año 2015, que este forma parte de los requerimientos necesarios para poderlos meter en algún tipo de proyecto aquí en toda la República. Bueno, esta norma consiste en transformadores y autotransformadores de distribución y potencia, métodos de prueba y a la cancelación. Bueno, este tiene objetivo establecer las pruebas y métodos de prueba para transformadores y autotransformadores de distribución y potencia de líquido aislante. Igual tiene otra. Bueno, continúa. Productos del mercado nacional. Bueno, aquí en el mercado nacional, ese es uno de los proveedores que están manejando ahorita estos aparatos, que se llama Prolec, que ofrece una línea completa de transformadores de aceite, los cuales cumplen con las normas 2015, en el apartado J116. Siguiente, por favor. Bueno, esta misma compañía te ofrece las calidades que debería tener cualquier transformador. Bueno, aquí podemos observar que tiene una capacidad de hasta 5000 kVA. Continúa siendo de alta tensión, con devanados de aluminio, etcétera, cambiador de vibraciones, frente vivo, para baja tensión, los devanados de aluminio, con frecuencias de hasta 60 Hz, en tipo de enfriamiento ONAN, del líquido aislante y aceite mineral y construido de la misma norma, construido de acuerdo a la norma J-116. Siguiente, por favor. Eso sería todo de mi parte. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros, profesor. Mi nombre es Juan Alejandro Paul Canul y el tema que me tocó es el 5.3.3 del transformador tipo pedestal. Siguiente, por favor. ¿Qué son los transformadores de tipo pedestal? El transformador de pedestal es un equipo dentro de un gabinete colocado a la intemperie con terminales de medida de tensión de frente muerto. Esto quiere decir que el frente muerto es la parte metálica donde no se posee ningún peligro
de obtener una descarga eléctrica. Aparte, está provisto de puertas con cerraduras, de tal forma que los mandos y conexiones eléctricas queden inaccesibles al público. Siguiente, por favor. Su información técnica. Los transformadores tipo pad mounted son aptos tanto para la instalación en espacios exteriores como en interiores. Son empleados para la distribución subterránea con compartimientos de baja tensión y alta tensión. Este transformador se coloca encima de una base o un pedestal. Mayormente aquí en México la base que se utiliza es de concreto para utilizar este tipo de subestaciones o transformadores. Los pad mount están diseñados para trabajar al aire libre, es decir, para el exterior. Son equipos altamente eficientes, autorrefrigerados y bañados en silicona, aceite vegetal o mineral. Estos equipos están bien diseñados para desarrollar un trabajo duro y en zonas contaminadas. Además, soporta hasta 5.500 metros sobre el nivel del mar de altitud durante su funcionamiento. Siguiente, por favor. Características. El transformador pad mount es una subestación que integra protección en media y baja tensión. Dispone de una estructura envolvente que hace posible su instalación a la altitud del piso sin que sea necesario la incorporación de una valla de protección. Por otro lado, está diseñado de forma compacta con tal de que ocupe el menor espacio posible. Estos transformadores son aptos para ser instalados en hospitales, escuelas, espacios públicos o centros comerciales, gracias a su cuidado estética y su diseño altamente protegido. De hecho, este tipo de transformadores los podemos encontrar inclusive en el tecnológico. Pues como ya les he explicado en este lapso, prácticamente son gabinetes que están protegidos con protección metálica, pero que no hay ningún peligro de que sufra alguien una sobrecorriente o un cortocircuito. Así que este tipo de transformadores son los que vamos a ver mayormente a nuestra disposición, o sea que vamos a poder encontrar en la calle o que vamos a poder encontrar en algún espacio público. Siguiente, por favor. Características. El transformador tipo pedestal o pad mount está disponible en varios tipos de formatos que varían en función de su potencia eléctrica. Hay distintos tipos de transformadores que son de 300 kVA, 500 kVA, 750 kVA, 1000 kVA y 1200 kVA. Todo esto va a depender de cuál es el propósito de este transformador o con qué fin necesitan el transformador. Alimentar una escuela, alimentar un hospital, no lo sé, algún espacio público. Siguiente, por favor. Además, todos ellos integran los siguientes elementos que los hacen unos equipos altamente efectivos. Tienen una base deslizante para su revestimiento indestructible, fusibles tipo bayoneta o canister de media tensión, enchufes de conexión en media tensión, una barra de tierra, aisladores de baja tensión, una válvula de sobrepresión, un indicador del nivel del líquido aislante y un termómetro. Todo esto con el fin de que el equipo sea seguro para el personal técnico que lo vaya a utilizar y tanto a las personas que vayan a pues estar cerca de este tipo de transformadores. Siguiente, por favor. Partes que lo conforman. Esta imagen la saqué de un catálogo de Prolec, así que aquí tenemos que tiene un fusible de expulsión montado en bayoneta con dispositivo anti-escurrimiento, boquillas de alta tensión tipo pozo, soporte para conectores tipo codo,
Obviamente necesita su placa de características, provisiones para conexiones a tierra, válvula de alivio de sobrepresión con dispositivo antiescurrimiento, conexión superior para llenado de aceite y prueba de hermeticidad, interruptor termomagnético para mayor protección, conexión de baja tensión a tanque, boquillas de baja tensión y conectores en línea, y conexión inferior para el drenado de aceite. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo podemos clasificar este tipo de transformadores? Aquí dice que un transformador pedestal de distribución subterránea se puede clasificar según el tipo de aislamiento de sus accesorios, como puede ser de frente muerto, que son aquellos que no tienen partes vivas expuestas en el compartimiento de media tensión, estando el transformador energizado, e igual de frente vivo, que son aquellos que tienen partes vivas expuestas dentro del gabinete. Y también se puede clasificar en cuanto al sistema de alimentación. Puede ser de tipo radial y de tipo de anillo, que permite alimentar a cada transformador desde dos puntos diferentes. Siguiente. ¿Qué norma nos rige en cómo nosotros vamos a manejar o instalar este tipo de transformadores? Las principales normas mexicanas y especificaciones aplicables al diseño y construcción de este tipo de transformadores son las siguientes. La primera es la norma NMX J285, que nos dice el transformador pedestal monofásico y trifásico para distribución subterránea. Y otras tres normas de la CFE, que es el transformador pedestal monofásico para distribución residencial subterránea, DRS por sus siglas, de 25 a 100 kVA, hasta clase 34.5 kVA. Esta y las otras normas pues son parte que nosotros tenemos que aprender para que pues podamos instalarlas o tener el permiso de una organización para que nosotros podamos utilizarlas. Estas y otras más normas es de, ¿cómo le podría explicar? Es de suma importancia que nosotros las tengamos en cuenta, porque pues si no, no podemos pues echar a andar el proyecto. Siguiente, por favor. Ahora, los tipos de conexiones. Para transformadores monofásicos, la conexión preferente en media tensión es con la terminal H1 conectada a la línea y la terminal H2 conectada directamente a tierra. A esta conexión se le denomina comúnmente IET. La conexión preferente en baja tensión es la de 3 hilos y su nomenclatura es 240-120 volts. Siguiente, por favor. Para los transformadores trifásicos se tiene disponibilidad de conexión delta en el primario y estrella aterrizada en el secundario. La conexión preferente tanto en media como en baja tensión es la de estrella-estrella aterrizada, la cual nos ayuda a evitar las posibles sobretensiones por ferroresonancia. Siguiente. Eso habría sido todo de mi parte. Mi nombre es Jorge Alejandro Polcanul y me tocó el tipo de transformador de pedestal. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jorge Arturo Sueta Sosa y me tocó explicar el tema 5.3.5, transformador tipo seco. Siguiente, por favor. Bueno, antes que nada empezaré explicando brevemente qué es un transformador de tipo seco. Los transformadores de tipo seco requieren un mantenimiento mínimo para proporcionar muchos años de servicio confiable y sin problemas.
Un transformador de tipo seco no tiene partes móviles y es un dispositivo de estado sólido completamente estático. En condiciones normales de operación, generalmente asegura una vida larga y sin problemas, a diferencia de los transformadores inmersos en líquido que se enfrían con dieléctrico líquido resistente a fuego o aceite. Las unidades de tipo seco utilizan solo sistemas de aislamiento de alta temperatura ambientalmente seguros, CSA y UL. Siguiente, por favor. Podríamos decir que los transformadores de tipo seco proporcionan una fuente de energía segura y confiable que no requiere bóvedas a prueba de incendios, recipientes de recolección y ventilación de gases tóxicos. Estos importantes factores de seguridad permiten la instalación de transformadores de tipo seco en edificios cercanos a la carga, lo que mejora la regulación general del sistema y reduce los costos de pérdida en líneas secundarias. Baja tensión. Siguiente, por favor. Bueno, el tipo de enfriamiento de los transformadores tipo seco han demostrado a lo largo de los años ser altamente confiable. Tipo seco simplemente significa que se enfría con la ventilación del aire. El transformador de tipo seco no requiere un líquido como aceite o silicona o cualquier otro líquido para enfriar el núcleo eléctrico y las bobinas. Los transformadores de tipo seco cambian la tensión, aumentando o reduciendo, y el dispositivo de aislamiento se enfría por aire en un lugar de enfriamiento en lugar de enfriamiento por líquido. La carcasa del transformador está ventilada para permitir que el aire fluya y enfríe las bobinas. Siguiente, por favor. Sus aplicaciones. Los transformadores de tipo seco son adecuados para aplicaciones de interiores y el aire libre, en cualquier lugar de su seguridad y confiabilidad sean importantes. Los conductos de refrigeración en los devanados permiten que el calor se disipe en el aire. Los transformadores de tipo seco pueden operar en interiores bajo casi todas las condiciones ambientales para edificios comerciales e instalaciones de fabricación livianas. Para operaciones del aire libre, un gabinete de transformador de tipo seco generalmente tendrá unas rejillas para la ventilación. Sin embargo, estos transformadores pueden verse afectados por entornos hostiles, suciedad, humedad, en humos corrosivos, polvo conductor, etc., porque los devanados están expuestos al aire. Bueno, esto quiere decir que eh, este tipo de transformadores llevan unos devanados, que obviamente esos devanados se enfrían con el aire. Entonces, si esos devanados llegan a estar de sucios o llenos de mugre, de lodo, pues no van a ser su óptimo trabajo, ¿no? Entonces, por eso siempre se tienen que limpiar seguidamente o evitar de que se ensucien. Siguiente, por favor. Tipo de transformadores de tipo seco. Existen varios métodos de construcción diferentes utilizados en la fabricación de transformadores de tipo seco. Cada uno de estos tipos diferentes de acuerdo para entornos o aplicaciones particulares. Si estás buscando protección de corona o mayor resistencia mecánica, un transformador de tipo seco PPI sería tu mejor opción. Pero si se encuentra en un entorno hostil, un transformador de bobinas epóxicas fundida puede ser su respuesta. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a decir los transformadores de tipo seco que existen, ¿no? Transformadores de tipo seco abierto, que es el que está en la imagen. Y estos transformadores son de construcción con un método de inmersión horneado. Se logra precalentando el conductor
y luego sumergiéndolo en barniz a una temperatura elevada. Las bobinas se hornean para curar el barniz. Siguiente, por favor. Transformadores de tipo seco, impregnado con presión de vacío BPI. Los transformadores BPI en- son construcciones con un aislamiento de alta temperatura que excede la clasificación de fluido de celulosa o clase O y K. Están compuestos de materiales de alta temperatura recubiertos con sellador de poliéster de alta temperatura y resistente a la humedad. Siguiente, por favor. Transformadores de tipo seco, encapsulado o presión al vacío, BPE. Los transformadores de tipo BPE son similares a los transformadores BPI, pero emplean una resina hecha de silicona en lugar de poliéster. El BPE incluye varios procesos de inmersión para encapsular el conjunto de bobinas y luego recubrimiento se cura en un horno. El recubrimiento de resina es más grueso, algunas veces hasta un factor de 4. Los transformadores de BPE son altamente resistentes al ambiente húmedo y caucosos. Estos BPE son ideales para el ambiente hostil como ácidos, álcalis y cloruros. También son resistentes a los efectos de agua salada y alta humedad. Bueno, estos son los que, por ejemplo, supongamos que en Mahahual que hay mucha salinidad, estos serían perfectos para ese tipo de terreno hostil. Siguiente, por favor. Transformadores de tipo seco encapsulado de resina. En el diseño de las bobinas de fundición, las bobinas se moldean sólidamente en resina bajo vacíos de un molde. Los procesos de bobinas controlados por electrónica avanzada también aseguran una distribución uniforme y un alto nivel de precisión. Los transformadores de bobina fundida son confiables, tienen un alto control de cortocircuito y pueden exponerse a condiciones extremas con un mantenimiento mínimo. Se usan dentro de edificios, túneles, en barcos, plataformas y grúas marinas, plantas procesadoras de alimentos, plantas nucleares y industrias mineras. Siguiente, por favor. Bueno, las partes de un transformador. Como podemos ver aquí, en la parte superior están las terminales de baja tensión. En la parte de medio están las terminales de media tensión. Y en la parte de abajo tenemos las turbinas de ventilación con flujo transversal. También estos tienen un sistema de control de temperatura, un acabado de pintura electrostática en todas las partes metálicas para su uso interno, fabricados con elementos retardantes del fuego. Tienen un núcleo de 3 columnas, so- soportes amortiguadores, tienen arrollado de media tensión, bobinado de baja tensión, aislamiento, mezcla de resina epóxica y polvo de cuarzo. Y tienen los herrajes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Carlos, siguiente, por favor. Carlos. Bueno,
cálculo de, bueno, me tocó también explicar los cálculos de los KVA en monofásicos y trifásicos. Bueno, y ahora lo voy a explicar la fórmula para cuál poder encontrar los cálculos, ¿no? La fórmula para encontrar el tamaño del transformador o KVA requerido para la potencia monofásica es la siguiente: voltios por ampere sobre 1000, que sería igual a KVA. De acuerdo con la ecuación, uno necesitaría conectar el voltaje y la corriente de carga entre la salida secundaria adecuada en amperios. Para calcular el KVA, tenga en cuenta que la tensión de carga no es la misma es la tensión de línea, que también se conoce como tensión o entrada primaria. Siguiente, por favor. Cálculo de KVA monofásico. Ejemplo. Encuentre el KVA en el tamaño del transformador para la tensión de carga de 120 voltios y un pH. Una corriente de carga de amplificadores de 50. Siguiendo la fórmula, tendríamos que multiplicar el voltaje de 120 por 50 y dividirlo entre 1000. Y se iría igual a KVA. Entonces 120 por 50 nos da 6000. Y si lo dividimos entre 1000, nos da a 6 KVA. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a explicar el cálculo de KVA trifásico. Las empresas que requieren energía trifásica necesitan agregar un componente adicional a la fórmula para llegar al tamaño de transformador correcto, es decir, la raíz cuadrada de 3, o en su caso 1.732. Esta figura es una constante que se encuentra en tres fases, ya que las fases no generan la misma cantidad de potencia simultáneamente. Además, los transformadores trifásicos manejan tres líneas de alimentación DCA, con, con cada una de las tres líneas grados 120 desfasadas de las otras dos líneas. Con esto en mente, la nueva fórmula se puede encontrar a continuación: voltio por ampere por raíz de 3 sobre 1000. Y eso sería igual a KVA. Siguiente, por favor. Un ejemplo. Encuentre el KVA o el tamaño del transformador para la tensión de carga de 240, 3 pH y una corriente de carga amplificadores 60. Siguiendo la fórmula anterior, tendríamos que 240, que es el voltaje, si lo multiplicamos por el 60, que es el amperaje, y luego lo multiplicamos, que es por la raíz de 3, que sería 1.732, y lo dividimos entre 1000, y sería igual a KVA, tendríamos que 240 por 1000 por 60 por 1.73. Y si lo dividimos entre 1000, daría 24.94 kVA. O si lo redondeamos, tendríamos 25 kVA. Siguiente, por favor. Bueno, pues mi nombre fue Jorge Arturo Sueta Sosa y los dejo con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Manuel Méndez Medina. A mí me tocó platicar sobre los transformadores del tipo sumergible. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es un transformador de tipo sumergible? Prácticamente es un dispositivo eléctrico diseñado para ser instalado en un pozo o bóveda o registro, también podemos llamarle, que ocasionalmente puede sufrir inundaciones, por lo cual debe ser de frente muerto y con accesorios para conectarse a sistemas de distribución subterránea. Ahorita vamos a tocar un poquito del tema del frente muerto. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es un transformador de tipo sumergible? Prácticamente es un dispositivo eléctrico diseñado para ser instalado en un pozo o bóveda o registro, también podemos llamarle, que ocasionalmente puede sufrir inundaciones, por lo cual debe ser de frente muerto y con accesorios para conectarse a sistemas de distribución subterránea. Ahorita vamos a tocar un poquito del tema del frente muerto. Siguiente, por favor.
Bien, ¿dónde se alojan o dónde normalmente se instalan ese tipo de transformadores? Se alojan en un recinto subterráneo de amplias dimensiones, accesible al exterior, donde se colocan cables, sus accesorios y equipo, generalmente de transformación, y donde se ejecutan maniobras de instalación, operación y mantenimiento por personal que puede estar en su... personalmente yo he visto cómo se instalan ese tipo de bóvedas. Se tiene que cavar dependiendo de la altura que tenga la bóveda. Entonces, estas tienen unos huecos donde ahí pasan los cables. Por arriba, pues, tienen sus tapas. Igual, si no me recuerdo, por la parte de abajo tienen como que un desnivel para que si entra agua se pueda drenar. De ahí, como podemos ver en las imágenes, hay de diferentes tipos. El primero es uno de los más comunes, es totalmente cuadrado, bastante simétrico. Tenemos uno de forma cilíndrica y uno de una forma un poco más abstracta, podríamos decirlo, ¿no? Pero todo depende de las utilidades, de para qué lo vayamos a utilizar. Siguiente, por favor. Las partes principales de un transformador de tipo sumergible, o las partes que prácticamente caracterizan un transformador de este tipo, viene siendo lo que es el frente muerto, lo que les decía hace un rato. El frente muerto quiere decir que el transformador no presenta partes expuestas, o sea que ninguna parte viva o que contenga corriente va a estar expuesta, siempre va a estar aislado todo. Eh, Presentan lo que se llama configuración en anillo, que consta de 6 boquillas de media tensión, y en este caso sería 2 por cada fase, de 200 amperes normalmente, pero puede ser de 400 hasta 600 amperes en casos particulares, o también encontramos otro tipo de conexión que viene siendo la configuración, perdón, de tipo radial, que son boquillas de media tensión también, pero en este caso sería una por cada fase. Siguiente, por favor. Bien, eh, siguiendo con lo de los tipos de configuración, tenemos que consideramos dos tipos de sistema de alimentación. El primero, pues, tenemos el transformador para sistema de alimentación radial, aquel que está equipado con una terminal de alta tensión, como les decía, por cada fase. Este tipo de configuración, pues, viene siendo como que un circuito paralelo, ¿no? Por decirlo de una manera un poco más clara. También tenemos el transformador para el sistema de alimentación en anillo, aquel que está equipado con 2 terminales de alta tensión por cada fase. En este caso, anillo quiere decir que están, como podemos ver en su esquemático, prácticamente están en serie, pero de una manera un poco más elaborada. Siguiente, por favor. Consta de algunos elementos principales, en este caso sus elementos de protección, que vienen siendo el fusible de expulsión de tipo bayoneta, de operación interna, de elemento sencillo, cuando se acompaña del interruptor de baja tensión o doble elemento. Aquí tenemos una imagen de lo que es el fusible de expulsión de tipo bayoneta. Este se encarga de expulsar corrientes parásitas que llegan al transformador. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, también tenemos lo que es el fusible limitador de corriente de arena de plata de intervalo parcial o completo. Esto ya, pues, dependiendo de la capacidad del transformador en cuestión. Y aquí tenemos una imagen más o menos de cómo sería. Cabe mencionar que cada uno de estos componentes está totalmente aislado.
precisamente por lo de que es sumergible. El transformador. Siguiente, por favor. Bien, también tenemos presente un interruptor termomagnético en baja tensión. Este pues es opcional dependiendo de la capacidad de este y del número de fases del transformador. Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos unas cuantas consideraciones para la instalación del equipo sumergible, en este caso el transformador. Tenemos una elevación de temperatura de los devanados de 55 grados Celsius con capacidad térmica de los aislamientos de hasta 65 grados Celsius, esto para una óptima operación del equipo. También tenemos lo que son las boquillas de baja tensión con conectadores herméticos o expuestos según lo requiere el cliente. Hermético, pues está claro que está totalmente cerrado, presurizado. No le puede entrar agua, humedad, absolutamente nada, o pueden ser en este caso expuestos, como lo dice ahí, que lo requiere el cliente por cuestión de mantenimiento o de accesibilidad en este caso. Siguiente, por favor. También cuenta con boquillas de baja y media tensión y estas son desmontables, estas son intercambiables prácticamente. La tapa debe ser a 2 aguas, como les decía, con inclinación de 1 a 2 grados para evitar la acumulación de agua y estar soldada al tanque. En sistemas monofásicos, el conector de baja tensión es para 4 salidas, o en este caso para 4 circuitos, y en trifásicos tiene capacidad para lo que son 8 circuitos. Como les mencionaba hace un momento, cada uno con su respectivo elemento de protección. Estos están dentro de un tanque de un tanque de acero del material o del metal tipo AISI 1018, el 1025 y ASTM A36 o acero inoxidable grado 304 o 316 para zonas costeras o de alta contaminación. Esto por prácticamente lo que les mencionaba de que es sumergible, tiene que estar bien, 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 bien presurizado, bien hermético y con unos materiales lo suficientemente resistentes para aguantar lo que son las inundaciones o la humedad o alguna otra cuestión. Siguiente, por favor. Pues aquí son unas imágenes de los metales que se utilizan, de los que les acabo de mencionar. Prácticamente son metales un poco más tratados, precisamente para soportar más la corrosión y los problemas más comunes. Siguiente, por favor. También estos cuentan con sus elementos o equipos de seccionalización, donde pues partimos de un circuito u otro, de una fase u otra. Esto cabe mencionar que de igual forma están herméticos. Esta imagen es como prácticamente están por dentro, así es como se compone un equipo de seccionalización y pues podemos observar sus aisladores, son aisladores cerámicos y sus cuchillas, como le conocemos, que son los que seccionan los circuitos. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre las ventajas del uso de una red subterránea. Eh, los daños decrecen por fenómenos atmosféricos, precisamente por lo que les mencionaba de que están dentro de una bóveda totalmente herméticos, los cables tienen un aislamiento un poco más fuerte. Como podemos aquí observar, gracias al uso del blindajes en los cables,
se reduce la emisión de campos electromagnéticos generados, o sea, evitamos con este caso pérdidas. Requiere menos espacio para la instalación en transmisión y distribución. Efectivamente, se reduce toda la instalación porque pues se encuentra bajo tierra, o sea, no afecta al espacio utilizable en cualquier calle o en algún edificio. Estos claramente presentan mayor seguridad contra riesgo de descargas, puesto que están bajo tierra y es muy improbable que logre cruzar una descarga ¿cómo se llama? Del piso hacia nosotros, ¿no? O sea, es un poco difícil. Elimina el vandalismo y robos tanto de materiales como energía eléctrica. Claro que sí, ahí tenemos que hablar de efectivamente lo que es el vandalismo. Personalmente he visto aquí en mi ciudad, eh, he visto que incluso están pintados, están rayados, o muchas veces a los transformadores de tipo pedestal les quitan las puertas, o precisamente para el robo de los materiales, o incluso conectar algún diablito como le conocemos para el robo de energía, que esto pues sí genera un problema, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de las ventajas del uso de específicamente los transformadores de tipo sumergible. Se aplican distintamente o podemos utilizarlo indistintamente en comercios, unidades habitacionales, áreas deportivas, hospitales, alumbrado público y escuelas, por lo mismo que les mencionaba, de que no quita para nada el espacio. Al contrario, aparte de que es muy útil, muy práctico y seguro, pues no nos quita nada de espacio. O sea, podemos aprovechar el mismo espacio que teníamos. Si habíamos pensado en poner un transformador de tipo pedestal, pues ocupa ciertas dimensiones, y la diferencia que tiene pues que el espacio ya se puede ocupar para otra cosa. Aunque pues es recomendable tampoco construir arriba por lo mismo de su mantenimiento. No afecta el panorama de las modernas construcciones debido a que su instalación es totalmente oculta. Esto es para la fachada de cualquier calle o algún comercio, en este caso. Puede sumergirse totalmente en agua u otro líquido sin interrumpir el suministro de energía eléctrica. Esto debido a que sus partes están mayormente selladas herméticamente. Perdón. Por su instalación permite que sea menos afectado por los cambios climáticos y, como ya había mencionado, el vandalismo. Su fácil acceso para mantenimiento o accionar de algunos de sus elementos, como el seccionador, cambiador de derivaciones o interruptor de baja tensión, que estos normalmente están abriendo la tapa de lo que es la bóveda o registro también, como les decía que se llamaba. Evita el uso de energía eléctrica de manera clandestina. Se instala en bóvedas que se pueden localizar en banquetas o arroyos, optimizando el espacio. La verdad que es muy puntual esta parte del espacio. Es bastante importante, y eso es lo que lo hace muy práctico este tipo de transformadores. Siguiente, por favor. También debemos hablar de sus desventajas, porque también hay cuestiones a considerar. O sea, debemos saber qué es lo que nos conviene a la hora de realizar pues una instalación, ¿no? La inversión inicial de sus instalaciones, por ende, es más elevada que otros sistemas de distribución, por lo que les mencionaba que hay que romper, por ejemplo, una calle o quitar algún sistema de drenaje o algo así. A veces sí se hace necesario. Por eso pues sale bastante más caro. Igual por su mantenimiento y reparación, más complicados por costo, tiempo, aunque menos frecuente que otros sistemas de distribución. Claro que al ser materiales más resistentes, requieren menos acciones de mantenimiento, pero al final de cuentas terminan
requiriendo, ¿no? Por eso, como sí se complica, ya que se utilizan partes un poco más sensibles y más, pues más caras. Con sensibles me refiero al interior, ¿no? Porque pues por fuera están protegidas. Necesitan sistemas aislantes más costosos y seguros, es lo que les mencionaba. Los cables, pues ahora sí que necesitan un forro extra de aislamiento para evitar la corrosión, la humedad, o si están bajo el agua, pues para que estén herméticos y no hay alguna descarga. La potencia reactiva de los cables subterráneos es alta y este efecto produce corrientes mayores, dificultad en el control de las tensiones. Em, Al ser pues un lugar poco menos controlado, evidentemente las tensiones pues suben de acuerdo de dónde viene, de acuerdo a la línea, perdón, de transmisión de la que están recibiendo, pues sí se vuelven un poquito más tediosos esos controles. Siguiente, por favor. Ahora bien, como todo, lo que hemos visto a lo largo de esta exposición, tenemos las normas aplicables. En este caso tenemos normas que, específicamente de la CFE también. Por ejemplo, en este caso tenemos la NOM 002CD, la NMXJ 287 ANSE y posteriormente tenemos las de la CFE, que vienen siendo la K000-05, la K000-19 y la -22. Siguiente, por favor. ¿Dónde son aplicables estas normas? En desarrollos residenciales de nivel alto, medio o interés social. O sea, viene siendo en cualquier ámbito, ¿no? De que se requiera, pues es aplicable la norma. En áreas comerciales importantes que requieran alta confiabilidad, áreas de ciudades o poblaciones consideradas como centros históricos o turísticos, poblaciones ubicadas en áreas de alta contaminación salina, industriales expuestas a fuertes vientos, pues precisamente esto se menciona por el mantenimiento y rigurosamente tiene que seguir una norma para no presentar una falla en el corto plazo. Desarrollos urbanísticos con una topografía irregular, em, en zonas arboladas o consideradas como reservas ecológicas, en lugares de concentración masiva como mercados centrales de autobuses, aeropuertos, estadios, centros religiosos importantes, y, entre otros. Esto precisamente por la seguridad de quienes van a realizar el mantenimiento y para seguridad también de las personas que puedan estar en cierto momento cerca de la instalación. En avenidas y calles con alto tráfico vehicular y pues las plazas cívicas. Prácticamente esto nos deja claro que la norma, las normativas siempre se van a aplicar. Donde quiera que se vayan a instalar los equipos, siempre va a haber una normativa a seguir. Pues estos son prácticamente los transformadores más comunes que podemos encontrar bajo la norma de la CFE, las normas, perdón, de la CFE. En este caso, transformadores trifásicos de tipo sumergible de 300 y 500 kVA para distribución subterránea. Transformadores monofásicos de tipo sumergible hasta 100 kVA, igual para distribución subterránea. Y también tenemos de trifásicos de tipo sumergible de hasta 225 kVA, de igual forma para su distribución, en este caso subterránea. Siguiente, por favor. Aquí vemos un poco más detalladas lo que son las normas. Por ejemplo, las normas hablan sobre de qué tipo de tapa utilizar, las barras de alimentación, lo de la puesta a tierra,
Y pues como les decía, las normativas aplican para absolutamente todos los casos. Siguiente, por favor. Bueno, pues con esto concluye nuestra presentación. Mi nombre fue Manuel Méndez Medina. Para terminar, los dejamos con un pequeño video para terminar de puntualizar los, los, los temas que ya hemos visto en esta presentación. Gracias y buenas noches.